Bueno, cumpliendo con este pequeño descanso, ¿cierto? De 15 minutos, vamos entonces con la segunda parte de esta temática. Espero que alcanzamos a ver todo lo que tenemos que ver, porque la verdad es que es bastante extenso. Comenzamos con, les voy a compartir un material, vamos a ver el periodo de entreguerras, ¿ya? Se denomina el periodo de entreguerras el periodo que está situado entre 1918 y el año 1939, que como ya habíamos dicho, ¿cierto? Es cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los aspectos centrales de este lapso, de estos 20 años? Bueno, estos 20 años son bastante interesantes de estudiar. Para la gente que le gusta la historia es un periodo muy entretenido de estudiar. Ocurren diversos fenómenos. Vamos a tener en Estados Unidos vamos a tener un periodo que se conoce con el nombre de los felices 20. También se habla de los locos 20, los felices años 20 o los locos años 20, que es la época del Charleston, de la música sincopada, aparece el jazz, entre otras cosas. Tenemos también la crisis del 29, el famoso crack de la bolsa, ¿cierto? Ocurrido en 1929. Y en Europa tenemos, no tenemos años muy felices en Europa. La verdad es que en Europa tenemos años de intento de reconstrucción. No nos olvidemos que con la Primera Guerra Mundial Europa quedó literalmente en el suelo. Y lo que se generó en Europa fue fundamentalmente durante los años 20 un gran endeudamiento respecto de Estados Unidos, ¿ya? En Europa vamos a tener, en Italia particularmente, en los años 20 vamos a tener el surgimiento del fascismo y en los años y en Alemania vamos a tener el surgimiento del nazismo. ¿Ah? Ideologías que van a llevar y que van a, de una u otra manera, a ser causa fundamental para comprender el por qué se llega a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar entonces primero de los felices 20. ¿Por qué se habla de los locos 20? ¿Por qué hablamos de los felices años 20? Fundamentalmente hablamos de los locos 20 porque es un periodo de optimismo. Estados Unidos y los inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos, ¿cierto? Están muy contentos, muy felices, ganaron la Primera Guerra Mundial, son la primera superpotencia y la industria norteamericana está produciendo una enorme variedad de bienes que van desde aviones, automóviles a batidoras, los primeros refrigeradores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que la industria norteamericana crece producto de que literalmente no tiene competencia. Estados Unidos ya venía de un muy fuerte proceso de industrialización desde finales del siglo XIX, desde 1890, y con el triunfo, con este triunfo enorme que obtienen en la Primera Guerra Mundial, evidentemente que estos procesos productivos se van a ver ultra favorecidos. La guerra no se peleó en Estados Unidos no vio destruido su aparataje productivo como sí ocurrió en Europa. Entonces, todo esto genera una sensación de euforia, una sensación de bienestar, una sensación de alegría. De ahí el nombre de Locos 20. Ahora los Locos 20 se refrendan, ¿cierto?, en la música, los vestidos de las mujeres se acortan, ahora se utilizan hasta la rodilla, los vestidos de las mujeres, aparece el charleston, ¿cierto?, el boogie boogie, que son músicas bailables. ¿Ah? Entonces, tenemos esta idea de esta alegría norteamericana, por una parte. Por otra parte, Europa, ¿cómo está subsistiendo Europa? Europa está subsistiendo con lo poco que le queda de su industria y está viviendo fundamentalmente de préstamos. ¿A quién le pide préstamos? A Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le presta plata a Europa y Europa utiliza esa plata en comprar productos norteamericanos. O sea, se genera una economía circular bastante curiosa, ¿ah? En que la economía norteamericana crece y crece y crece y crece y crece, producto de que Europa se endeuda y más se endeuda.
lo que evidentemente está destinado a generar un colapso de la economía. La Sociedad de las Naciones y Alemania en particular, que se sentía bastante pasada a llevar, ¿cierto?, por la manera en la cual había terminado la Primera Guerra Mundial, van a, van a generar una sensación, particularmente la Sociedad de las Naciones, genera la sensación que no va a haber otra gran guerra, que el mundo necesita paz. Y en este contexto, y dado el alto costo que significaba, ¿cierto?, mantener ejércitos, Inglaterra en particular va a iniciar una política de autolimitación militar. Es decir, los ingleses van a desarmarse literalmente de mutuo propio. Nadie le va a pedir a Inglaterra que achique su aviación, ni que achique su marina, ni que reduzca el número de soldados. Los ingleses, de mutuo propio, inician una política pacifista. Esto también es interesante porque la destrucción que había en Europa era tal, ¿cierto?, que los países optan por eliminar gastos de guerra o gastos militares en función de que están eh, preocupados de la reconstrucción y de una u otra manera la sensación general es que no va a haber una nueva gran guerra. Sin embargo, hay una palabra común que se puede utilizar con varios países. La palabra común es descontento. Descontento. No hay satisfacción, hay descontento. Hay países que terminaron muy heridos la Primera Guerra Mundial, heridos en su condición, en su fuero íntimo, ¿ah? Se sienten humillados en el fondo. Los alemanes, por todas las condiciones que les impusieron. Los italianos, producto de que no les reconocieron que ellos también habían formado parte de los aliados. ¿Ya? Los japoneses, que sienten que no se les ha permitido crecer lo que ellos merecen. Japón espera, Japón imperial, no nos olvidemos que en este periodo Japón todavía está siendo gobernado por su emperador, el emperador Hirohito. Japón espera controlar todo el sudeste asiático, ¿ah? Todo lo que va entre Japón, que es una isla, eh, el sur de China, pasando por Corea y hasta llegar incluso a Australia. Eso es lo que los japoneses esperaban y que obviamente no obtuvieron, a pesar de que apoyaron a los aliados. Entonces Japón también tiene este resquemor, esta situación de molestia frente al que ve como su potencial enemigo. ¿A qué nación Japón ve como su potencial enemigo? ¿Qué otro país tenía intereses de crecer en el sudeste asiático en términos de influencia? Era Estados Unidos. Por lo tanto, Japón ve en Estados Unidos a su contraparte en esta idea de controlar el sudeste asiático. No sé si hay alguna duda respecto a lo que estoy explicando. No sé si me gustaría saber si hay alguien que tenga, que quiera plantear algo respecto a lo que estoy diciendo. ¿Tengan alguna duda? Los escucho. ¿No? Reiteramos entonces. Tenemos entonces este periodo de entreguerras con los locos 20 en Estados Unidos que están produciendo, que están ganando plata, superpotencia, etcétera, etcétera. Una Europa que se reconstruye a duras penas, que se endeuda con Estados Unidos, que le tiene que comprar a Estados Unidos todas sus cosas, y países que sienten verdaderamente que se sienten pasados a llevar. Japón e Italia, que se sienten literalmente traicionados, ¿cierto?, por los resultados de la Primera Guerra Mundial, y Alemania, que se siente humillada por la manera en la cual, ¿cierto?, terminó el conflicto. ¿Ya? Entonces, en este contexto, ¿cierto? Vamos a, vamos a ir entendiendo que se mueve este periodo de entreguerras. ¿Ya? Bueno, en 1929 se produjo lo que se conoce como la crisis del 29, el crash de la bolsa. ¿Ya? El crash de la bolsa
ocurrió en octubre de 1929. No hay una fecha exacta, normalmente se dan algunas fechas, pero la verdad es que hay un martes negro, hay un miércoles negro, hay un jueves negro, hay un viernes negro. ¿Ah? Es una semana completa. ¿Por qué se produjo el crash de la bolsa? Se produjo porque Estados Unidos y las empresas norteamericanas le vendían grandes cantidades de producto a Europa. Pero habíamos explicado que Europa lo que hacía fundamentalmente era endeudarse con Estados Unidos para adquirir estos bienes. Es decir, los norteamericanos, perdón, es decir, Europa pide plata prestada para comprar. Para finales de 1928 empezó a ocurrir que los pagos de Europa empezaron a distanciarse. A los europeos cada vez les empezó más seguir pagando. A pesar de esto, los productores norteamericanos seguían fabricando sus cosas sin ningún tipo de miramiento, pensando que el crecimiento económico iba a ser algo eterno, permanente, ¿ya? Sin embargo, no fue así. Europa entró en lo que se conoce hoy día como default. Default es cuando una nación deja de pagar sus deudas. Europa entera, Inglaterra, Francia, Alemania, empiezan a demorar los pagos a las empresas norteamericanas. Y las empresas norteamericanas se empiezan a quedar con mucho stock de productos. Hay exceso de producción de todo. Y esto provoca que los que tenían acciones en la bolsa de Nueva York quieran vender las acciones de las empresas porque obviamente se están depreciando. No es necesario producir tanto. Y para bajar la producción, ustedes saben, las empresas recurren al despido. Entonces se ve mal la cosa. El hecho es que en octubre de 1929, la mayor parte de los norteamericanos que tenían acciones pidieron vender sus acciones. Como todos quisieron vender al mismo tiempo, se produjo que el precio de las acciones cayó. Y esto provocó una enorme crisis económica en Estados Unidos. Las empresas quebraron. Se provocó una cesantía que superó el 30%. Y Estados Unidos vio cómo terminaban muy rápidamente esos locos años 20. ¿Ah? Los locos 20 culminan con esta enorme crisis económica de Estados Unidos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bueno, tradicionalmente si hay una fecha que se destaca dentro de lo que dentro de lo que se conoce como la crisis del 29, es el día 24 de octubre, ¿ah? El jueves negro, que es como el más característico, pero si ustedes, como les decían antes, si ustedes entran a estudiar este proceso, se van a dar cuenta de que hay un martes negro, un miércoles negro, un jueves negro, un viernes negro, ¿ya? Eh, Esto no ocurre en un día, ocurre durante un lapso bastante largo, ¿ah? Más casi 13 millones de acciones que se trataron de vender, nadie las quiso comprar, o sea, literalmente perdieron todo su valor, lo que significó que las empresas que las habían generado eh, quebraran, literalmente. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de la crisis del 29? La primera y mayor consecuencia de la crisis del 29 es que Estados Unidos dejó de importar cosas. O sea, Estados Unidos ya no le compró nada a nadie, lo que obviamente afectó de manera notable a la economía de prácticamente todo el mundo, particularmente a la economía europea y también a la economía sudamericana. Ojo con esto, es muy dramática la crisis del 29 aquí en Sudamérica. En Chile es considerado hasta el día de hoy como el segundo país más afectado en el mundo por la crisis del 29. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el año 26, 27 llegaron muchos inversionistas norteamericanos a nuestro país y
Cuando vino la crisis del 29, estos inversionistas norteamericanos sacaron toda su plata de Chile y aquí se produjo una crisis enorme que comenzó en el año 30, no empezó exactamente al mismo tiempo, no empezó aquí en octubre del 29, pero sí empezó en 1930 y votó al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, entre paréntesis, que gobernaba en ese minuto. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, ¿tienen alguna duda? ¿Entienden lo que son las acciones? ¿Todos entienden cómo funciona lo del mercado de las acciones o no? No pierda la oportunidad de preguntar, ¿no? Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, los norteamericanos, ¿qué hacen? Sacan la plata de todas partes, entre ellas fundamentalmente de Europa, en este caso, y que nos afecta directamente, ¿cierto?, a Chile. ¿Ya? Quebraron los bancos, cerraron empresas, la producción europea terminó de quebrar con esto. Por lo tanto, si Europa estaba mal en los años 20, ya ahora en los años 30 la cesantía en Europa va a llegar a ser absolutamente extraordinaria. ¿Ya? Entonces, este periodo de entreguerra es un periodo de pobreza, digamos, generalizada después del año 30. Hasta antes del año 30 tenemos la excepción de Estados Unidos, ¿cierto?, que vive este periodo de los locos 20. Bueno, había que salir de la crisis, obviamente, había que salir de la crisis. Los gobiernos de la época estaban representados por los personajes que estamos viendo en pantalla, ¿ya? El señor Franklin Delano Roosevelt, ¿ya? Que está ahí, que lo estoy mostrando en este minuto. Presidente de Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos en el año 1932 y es el presidente que genera lo que se conoce como el nuevo trato, el New Deal, ¿ya? Es el único presidente norteamericano que ha sido reelecto 4 veces. En la época los presidentes en Estados Unidos se podían reelegir todas las veces que quisieran. El único que se reeligió 4 veces fue Roosevelt. Murió siendo presidente en 1945. ¿Ya? Roosevelt es el presidente que logra sacar a Estados Unidos de la crisis. ¿Cómo sacó Roosevelt a Estados Unidos de la crisis? Fundamentalmente con una lógica que se conoce como la política de shock. Ponga atención a esto. La política de shock consiste en un paquete de medidas, en un conjunto de medidas que fueron propuestas por un economista inglés que se llama Keynes, John Maynard Keynes, y que de hecho da origen a una lógica económica que se conoce como el keynesianismo político. Se escribe Keynes con Y y con K, Keynes. ¿Cuál es esta receta de Keynes que Roosevelt aplica en Estados Unidos? El Estado le debe prestar plata a los bancos, debe intervenir el Estado prestándole plata a los bancos y obligar a su vez a que los bancos le presten plata a las empresas y obligar a las empresas a que empiecen a contratar personas. A su vez, se congelan los precios. Ningún precio de ningún producto sube, el Estado fija los precios. Es decir, la política de shock consiste en una intervención directa del Estado en el mercado. Yo sé que se parece mucho a lo que escuchamos delante del socialismo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que la intervención del Estado no se hace creando empresas del Estado, sino que se hace apoyando a empresas privadas. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Ahora bien, la economía norteamericana se empezó a recuperar recién después del año 1932. Después de 1932 inicia este proceso de recuperación de la economía en Estados Unidos, con estas políticas
del presidente Roosevelt, ¿ya? Que entre otras cosas apoyó definitivamente a la industria del automóvil y a la industria de la construcción. Se construyeron muchos edificios muy grandes en Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Porque la construcción absorbe mucha mano de obra y genera un montón de negocios alrededor de lo que se está construyendo. No solamente se produce cemento para la construcción, se fabrican un sinfín de objetos. Entonces, la construcción genera mucho empleo directo, pero también genera mucho empleo indirecto. Y esto explica la salida de la crisis. ¿Ya? Ahora bien, el capitalismo como sistema económico cambia, porque de aquí en adelante el Estado va a intervenir en el capitalismo, va a intervenir en la economía, no va a dejar que la economía funcione sola como hasta antes de la crisis del 29. ¿Ah? Se produce un capitalismo entonces en que el Estado asume un rol productivo bastante más grande. Ahora bien, tenemos estos otros dos personajes, estos tres personajes que están aquí. Estos tres personajes que están aquí abajo son los tres dictadores del periodo de entreguerras. ¿Ah? Lo podemos decir, no es buena idea juzgar en historia, la verdad es que no juzgo a nadie, pero si pudiéramos hablar de genocidas del siglo XX, personas que provocaron una enorme cantidad de muertos, evidentemente que estos tres chiquillos se destacan ampliamente. Tenemos a Stalin, que era el jefe de gobierno de la Unión Soviética, gobernó la Unión Soviética entre 1924 y 1952. ¿Ah? No nos olvidemos que la Unión Soviética, en sistema socialista, el único partido político que existía era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y Stalin gobernó como un dictador, evidentemente. Ahora, lo terrible que hace Stalin en la Unión Soviética es que se le acusa de haber ejecutado alrededor de entre 7 y 10 millones de personas. Por lo tanto, es un genocida. Ya gobierna con mano de hierro y provoca la muerte de un montón de sus compatriotas. Curiosamente, muchos de los compatriotas que él manda a asesinar o que terminan asesinados son integrantes del Partido Comunista. ¿Ya? Y acá tenemos, él era de izquierda, era comunista, ¿cierto? Y acá tenemos a estos otros dos dictadores que son dictadores de derecha, pero que igualmente son genocidas, particularmente Hitler, ¿ya? Que provocó lo que se conoce en la historia como el Holocausto, esta idea de querer exterminar al pueblo judío. Y Mussolini, ¿cierto? Padre del fascismo italiano, ¿ya? Que también es un partido totalitario y que viola los derechos humanos. Vamos a hablar entonces del fascismo y del nazismo, ¿ya? Si no entienden algo, por favor, me preguntan, ¿ya? Para que vayamos teniendo claridad respecto a lo que estamos viendo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta este minuto respecto a lo que hemos visto. ¿No? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Bueno, nos queda todavía mucha temática que abarcar. La verdad es que el temario es muy, muy largo. Les estoy hablando como lo justo y preciso. Dígame. De los tres dictadores del periodo de entreguerra es Stalin, Stalin, Hitler y el otro no recuerdo el nombre. Mussolini. Mussolini. ¿Ya? Ahora, Mussolini es en Italia. Vamos a hablar del fascismo y del nazismo. ¿Ya? El fascismo es una ideología creada en Italia por un señor que se llamaba Benito Mussolini. ¿De qué se trata el nazismo? El nazismo es una ideología ultranacionalista. Es decir, Mussolini desarrolla la idea que Italia es un país superior porque son los herederos naturales del Imperio Romano. Y adopta una serie de formas propias del Imperio Romano, como el saludo, como el águila imperial,
y de hecho adopta el nombre Fachis. La Fachis era un hacha, es un hacha, que tiene doble filo, doble cara. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. ¿Cierto? Si uno ve un hacha, la hacha tiene filo y tiene una sola cara. La Fachis tiene doble cara. Es como las lanzas que ocupan los guardias papales, ¿no? Esa arma era un símbolo del poder del antiguo rey en Roma. Rey, ni siquiera emperador, rey romano, que es cuando se fundó Roma, ¿ya? Y se llamaba Fachis. Fachis en italiano, se escribe fascis. Nosotros en castellano la C la pronunciamos como S, ¿cierto? Si se combina con una I, suena fascis. En italiano la C suena siempre como CH, por lo tanto se habla de fascis. El fascismo italiano adopta el nombre de este objeto. ¿De qué se trata este fascismo italiano? El fascismo italiano se trata de lo siguiente. La idea es que exista un solo partido político con un líder que lo manda todo. Las elecciones solo se desarrollan dentro de ese partido político. Ahora, económicamente, este partido político promueve a los grandes empresarios. Entonces, existe la empresa privada de grandes empresas, ¿ya? Y a su vez, el fascismo se encarga, negocia con estas grandes empresas para que las condiciones laborales de sus trabajadores sean relativamente buenas, ¿ya? De hecho, promueve que los empleados se sientan dueños del espacio en el cual trabajan. ¿Me entendieron? Les voy a poner un ejemplo. Es como que, es como que usted se compra un auto, el ejemplo es real, ¿eh? Es como que usted se compra un auto y pone ese auto en una empresa de radiotaxi, ¿ya? Entonces usted maneja su auto en esta empresa de radiotaxi. Sin embargo, la empresa de radiotaxi a usted le impone un horario y le impone ciertos contratos. De hecho, usted tiene que ir a buscar y a dejar personas que la empresa lo manda en determinados horarios y usted recibe a fin de mes un pago por esas carreras que hizo y que la empresa les consiguió. Pregunta, en la práctica, ¿el auto es suyo o es de la empresa? Los escucho. De la empresa. En la práctica. En la práctica concreta, el auto es de la empresa, ¿cierto? Uno cree que es dueño del auto. ¿Ah? Los papeles dicen que el auto tiene un propietario, pero en la práctica el que dispone de los horarios y de las carreras que hace ese auto es una empresa. Por lo tanto, se genera la ilusión que el trabajador es dueño e independiente, cuando en realidad depende de un capitalista mayor, de una empresa mayor. ¿Sí? A ese sistema económico se le denomina cooperativismo. ¿Les quedó claro? Y es muy común hoy día. El cooperativismo no ha desaparecido, al contrario. El ejemplo que acabo de poner es bastante real y concreto. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de las personas que... Perdón, Emir, lo escucho. Yo soy venezolano, hoy ¿Ya? seguramente se dan cuenta por mi acento. ¿Ya? Con el gobierno chavista se implementó mucho esta cuestión, total fracaso en todos los ejemplos. Mira, acá en Chile yo te puedo decir que también se ha implementado en muchos ámbitos. Yo puedo hablar de lo que conozco en los colegios. La BIN trató de hacer esto en los colegios de Las Condes, entregarle los colegios a los profesores para que los profesores los manejaran, y fue un fracaso absoluto. Eh, el cooperativismo genera una falsa sensación, la sensación de que la persona es independiente, cuando en realidad lo que se está potenciando es el gran capital. Lo único que pasa con lo único que, o lo que más beneficia al capitalismo
a la gran empresa, es que este trabajador que se cree dueño, que se cree independiente, deja de ser carga social de la empresa. Es decir, la empresa no te paga por salud, ni te paga cierto dinero para jubilar, ni te paga AFP. Entonces tú prestas servicio a la empresa. Y tu preocupación social, valga la redundancia, te pasa a ser tu propia preocupación social. ¿Ya? Es un tema ahí que en Chile está pendiente, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Ahora bien, el fascismo italiano entonces económicamente actúa en esta lógica. Ahora, ¿qué pasa con las organizaciones de trabajadores? Las organizaciones de trabajadores, hablemos puntualmente de los sindicatos dentro del fascismo, tienen que estar sintonizadas con el líder. El fascismo no admite oposición, el opositor termina muerto. Es decir, o se está con el gobierno y con el sistema, o se es visto como un enemigo y se es eliminado. Por lo tanto, el fascismo italiano opera como un gobierno totalitario. ¿Les quedó claro hasta ahí? Bueno, era tan grande la crisis económica que había en Italia después de la Primera Guerra Mundial que Mussolini, con un discurso ultranacionalista, diciéndole a los italianos que él los iba a convertir en la máxima potencia de la tierra, que era el sitial que Italia merecía porque, como ya les dije, eran herederos del Imperio Romano, el imperio más grande en la historia de la humanidad. Entonces ellos eran los llamados a ser la primera potencia a nivel global. Imponen esta idea y Mussolini se convierte en un gobernante, en un tirano. Empieza a gobernar solo Italia y con el apoyo de las grandes empresas italianas, de una u otra manera, Italia comienza a militarizarse. Otra característica de este Estado totalitario es que es un Estado militarista, en el que interesa mucho todo lo que tiene que ver con los rituales, con los desfiles, con los uniformes, con los saludos, con los símbolos. ¿Ah? El dictador quiere estar presente en todas partes, es omnipresente. ¿Ya? ¿Les queda claro hasta ahí? La diferencia de Mussolini con Hitler es que Mussolini llegó al poder en 1922. Por lo tanto, desde el año 22 hasta el año 43, Mussolini gobierna Italia. Y evidentemente va a llevar a Italia a involucrarse en esta Segunda Guerra Mundial que vamos a ver dentro de un ratito, espero. Ahora bien, viene Hitler. ¿Qué ocurrió en Alemania? Termina Alemania humillada a la guerra, ¿cierto? Le impusieron condiciones muy drásticas de pagar mucho dinero, perdió territorio, no podían tener ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y los soldados alemanes que volvieron a la patria sentían que habían sido traicionados. Muchos de ellos vieron morir a todos sus amigos. Muchos de ellos vieron morir a mucha gente conocida. Y vieron cómo la economía alemana se hundía, cómo esta Alemania que le disputaba a Inglaterra ser la primera superpotencia mundial caía en desgracia. Y en este contexto, en esta lógica, surge el fascismo, el nazismo italiano. La palabra nazi es una sigla para denominar al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Nazi es una sigla que está en alemán, que proviene del alemán. ¿Ya? Hitler creó el Partido Nacional Socialista Alemán en el año 1920. Lo creó en una chopería. Miren qué simpático. Junto con 6 personas más. Eran 7. 7 personas. 7 excombatientes de la Primera Guerra Mundial. La diferencia es que Hitler era un poco mayor. Hitler había nacido en el año 1889. Entonces, en 1920, perdón, bien digo, había nacido en 1889. Tenía 29 años
cuando crea el partido nazi. Es un tipo de un hablar muy elocuente, de un discurso muy estudiado, en el que plantea que Alemania ha sido traicionada. ¿Traicionada por quién? Por la clase política. Traicionada por los judíos, que son una minoría millonaria que hay en Alemania. Entonces, él plantea que Alemania tiene que recuperar su sitial dentro de las naciones del mundo. ¿Ya? Para darle un tinte alemán ultranacionalista y demostrar todos los superiores que son los alemanes al resto, Hitler resalta todo lo que es la cultura alemana, hasta en detalles bastante curiosos, ¿eh? Hasta en la cerveza que tomaban. Tomaban una cerveza que se llama Löwenbräu. Löwenbräu es una cerveza alemana que se fabrica desde finales de la Edad Media en Alemania, una empresa muy antigua, ¿ya? Hasta en eso. Desarrolla todo, imita cosas, ¿ah? Toma como símbolo la suástica. La suástica es esta cruz retorcida, ¿ya? Que es un símbolo que viene de las antiguas, de la antigua cultura germana, ¿ah? Y que representa los elementos, los 4 elementos. Representa el aire, el agua, el fuego y la tierra, ¿ya? Si ustedes se fijan en la simbología nazi, la suástica está siempre puesta en diagonal, como girando, y de hecho está puesta sobre un círculo. Eso tiene que ver con una lógica de tener una visión circular de la realidad. Lo que hoy es aire, mañana será agua. Lo que hoy es agua, mañana será tierra. Y así. ¿Ah? Van cambiando los elementos, van circulando. Desde este punto de vista, entonces, el nazismo recoge supuestas tradiciones propias de la Alemania y las exalta. Hitler va desarrollando entonces una ideología que se basa en la siguiente lógica. Se basa en la lógica de que los alemanes son superiores, de que tienen un enemigo interno, que son los judíos, a los cuales hay que eliminar, literalmente, y propone una solución muy similar a la de Mussolini. El nazismo propone apoyarse en el gran empresariado y que los trabajadores, valga la redundancia, trabajen de acuerdo a lo que el gobierno o el nazismo impone. Trabajen codo a codo con los dueños de las empresas. De ahí a que el nazismo sea una doctrina muy popular entre los grandes empresarios. El nazismo y el fascismo van a ser muy populares entre los grandes empresarios. Es sorprendente cuando uno se entera, por ejemplo, que uno de los financistas que tuvo el nazismo fue Henry Ford, la empresa norteamericana de autos. Ford financió al nazismo. Renault, una empresa francesa, financiaba al Partido Nacional Socialista Alemán. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional Socialista Alemán planteaba que eran estas grandes empresas las que debían existir y funcionar. Los trabajadores estaban para trabajar. Y el que no lo entendiera de esa manera, terminaba como terminan los opositores en todas las dictaduras, muerto o torturado, o las dos cosas. Entonces, desde este punto de vista, el fascismo y el nazismo van a contar con el apoyo de grandes empresas. Ese es un detalle que hoy día la historia olvida. Hoy día el mundo se olvida que la famosa diseñadora francesa Coco Chanel era militante del partido nazi, siendo francesa, a pesar que los alemanes van a invadir Francia, como vamos a ver
cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se va produciendo de una u otra manera, ¿cierto? El nazismo tiene, no sé si virtud, tiene la característica de que genera una gran efervescencia social. Hitler se preocupa mucho del discurso, del traje, del saludo, de los símbolos, del orden que tienen que imponer. Hitler logra que los alemanes lo visualicen como su Führer. ¿Ah? El Führer. Führer, una palabra que no tiene traducción al castellano, porque en esencia la palabra Führer significa jefe y papá al mismo tiempo. Es decir, es un jefe que ordena, pero también es un jefe que ordena para el bien y con cariño. Es las dos cosas al mismo tiempo. Es bastante, como no existe la palabra en castellano, cuesta bastante traducirla. Normalmente Führer lo traducen como líder, pero es bastante más que un líder. ¿Ya? Es un líder muy cercano a las personas. Es un líder al que las personas lo quieren mucho. ¿Ya? Le creen y lo quieren porque lo sienten como propio, lo sienten como parte de su familia. De ahí esta explicación que les doy de entre líder y papá, entre jefe y papá, digamos, sería una buena traducción. Ahora, a diferencia de Mussolini, Hitler llegó al poder en el año 1933, ganando elecciones democráticas. Hitler logra ganar elecciones. ¿Ah? Había estado preso en 1922, da un golpe de Estado con sus amigos, que ya no eran 7, sino que eran bastante más. Todos ex militares de la Primera Guerra Mundial intentan tomarse el poder, les va mal, Hitler termina preso, está preso durante casi 2 años. Y en esos 2 años Hitler escribió un libro donde se habla de las bases del nazismo. La gran diferencia que tiene el nazismo con el fascismo es que el nazismo es ideológico. ¿Qué significa esto? Que el nazismo tiene una idea escrita en forma teórica. Hay un libro sobre el nazismo que se llama My Camps. En castellano se llama Mi lucha. En cambio, el fascismo no, el fascismo es acomodaticio, se acomoda a cualquier circunstancia. De hecho, Mussolini lo dice en algunos discursos. Los fascistas podemos parecer democráticos, los fascistas podemos parecer cualquier cosa, lo que le importa al fascismo es llegar al poder. Hitler, por el contrario, se declara nazi y declara una ideología. Es antijudío y profundamente anticomunista. Hitler declara su odio más absoluto por la Unión Soviética. Y esto explica por qué ocurre lo siguiente. Desde que Hitler asumió el poder en 1933 como canciller de Alemania, Alemania vuelve a producir aviones de guerra y armas. ¿Qué habíamos dicho respecto de eso cuando vimos la Primera Guerra Mundial? Alemania estaba sometido a no tener armas, ejército, ¿cierto? a no tener armas. Exactamente, ¿cierto? Sin embargo, estamos diciendo que ahora Alemania vuelve a tener armas, vuelve a fabricar armas. ¿A quién se le ocurre por qué Estados Unidos, Inglaterra y Francia y este señor Franklin Roosevelt permitieron que Hitler volviera a fabricar armas? Les voy a explicar por qué lo dejaron. ¿Por qué hicieron la vista gorda, como se dice
comúnmente. ¿Ah? ¿Por qué miraron para el lado cuando Hitler no estaba cumpliendo con lo que decían los tratados de Versalles? Los únicos que lo acusaban eran los franceses. Los franceses decían, miren, este tipo está fabricando armas, porque claro, para Francia, Alemania era un problema, porque tienen frontera común y no se quieren nada. Bueno, la razón es que se esperaba que Hitler, y el discurso de Hitler, como era tan anticomunista, se esperaba que Hitler declarara una guerra, pero esa guerra se la iba a declarar a Stalin. Hitler iba a ser el que le iba a hacer el favor al mundo de terminar con el comunismo soviético. Esa era la razón. ¿Ah? Hitler era visto, y de hecho así lo declara Winston Churchill, que era el jefe de gobierno inglés. Churchill en sus memorias dice, todos esperábamos que Hitler, que era visto como un loco fanático, le hiciera el favor al mundo, le declarara la guerra al comunismo y terminara con el comunismo soviético. De ahí a que la Sociedad de las Naciones permita este hecho. Estados Unidos mira para el lado, Inglaterra mira para el lado, la Sociedad de las Naciones no hace nada. ¿Ah? En principio Mussolini compite con Hitler, pero en 1936 ocurre algo bien, bien gracioso. ¿Eh? Están a punto de ir a una guerra, Alemania e Italia. ¿Por qué van a ir a la guerra? Porque los dos sienten que son mejores que el otro. Además, Francia apoyaba a Mussolini, asusaba a Mussolini para que entrara en guerra con Alemania. A raíz de estos desencuentros y de estos problemas, se reúne Hitler con Mussolini. Y cuando se reúnen se dieron cuenta de un detalle, eran iguales, compartían los mismos valores. Los dos eran anticomunistas, los dos eran totalitarios, los dos querían de una u otra manera, ¿cierto?, imponerse al resto de las naciones. Mussolini rápidamente se da cuenta que Hitler y que Alemania, que la Alemania de Hitler, tiene un gran desarrollo tecnológico e industrial. Por lo tanto, Mussolini se da cuenta cuál es su lugar. Su lugar es estar al lado de Hitler, pero no competir por el primer lugar. ¿Ah? Dicho en términos bien, bien concretos, para Mussolini, Hitler se convirtió en un árbol que daba buena sombra. Estados Unidos seguía pensando en su reconstrucción. Roosevelt estaba preocupado de lo que ocurría dentro de Estados Unidos, y Europa lidiaba entre la pobreza y estos tiranos que gobernaban, entre este Stalin que tenía cerrada la Unión Soviética y que mandaba a matar gente en cantidades industriales, ¿cierto? Y Hitler y Mussolini que estaban haciendo lo propio en sus países. La diferencia de Hitler con Mussolini es que eran anticomunistas y que contaban con el apoyo de las grandes empresas. Mussolini en Italia era apoyado por la industria de la ropa, de la moda, ¿ah? Por la Fiat, por ejemplo. ¿Ya? Incluso por la Iglesia Católica. Mussolini fue el que creó en 1929, y esto se lo pueden preguntar, así que es un dato muy importante. En 1929 Mussolini fue el que creó el Estado Vaticano. Ese es un dato fundamental, tiene que saber eso. El que le cede a la Iglesia Católica un terreno dentro de Roma para que creen un país independiente gobernado por el Papa se llama Benito Mussolini. Mussolini, por el Tratado de Letrán en 1929, creó el Estado Vaticano. ¿Ya? Ahora bien, los italianos entonces tienen el fascismo, que tiene esas características. Desconfían de la democracia, desconfían de las izquierdas, de la izquierda comunista. Y se fijan mucho en todo lo que les decía, en todo lo que son las normas, ¿cierto? Las fiestas, las marchas, etcétera, etcétera, con los camisas negras.
¿Ya? Hitler, lo mismo, en Alemania. Su discurso anticomunista lo hace muy popular entre la élite industrial. De hecho, prácticamente ningún gran empresario europeo dejó de mandarle plata a Hitler. Y este es un hecho de la causa. Para controlar mejor a la población, crearon la Gestapo. Bueno, en el año 1934, perdón, Hitler empieza a cumplir con su palabra y en un día que se llama la noche de los cuchillos largos, la noche de los cristales rotos. A ver, primero, en la noche de los cuchillos largos, 1934, Hitler mandó a matar a más de 6.000, él mandó a matar a más de 6.000 militantes del partido nazi. ¿Escuchó bien? Más de 6.000 militantes del propio partido nazi. ¿Por qué? Porque se suponía que dentro del partido nazi Hitler tenía una competencia, ¿ah? En un personaje, en un líder que se llamaba Erich Röhm. Bueno, Hitler mata a Röhm, manda a matar a Röhm y a todos los seguidores de él. No quiere que nadie le haga sombra dentro de su partido. Y posteriormente prohíbe que los judíos anden sin identificarse por la calle. Obliga a todos los judíos a que en la entrada de sus tiendas tienen que pintar una estrella de David y tienen que usar un brazalete con la estrella de David. Es decir, los judíos deben estar absolutamente identificados. Se produjo entonces una manifestación que se conoce en la historia como la noche de los cuchillos, perdón, la noche de los cristales rotos. ¿Ya? La noche de los cristales rotos ocurrió entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. ¿Qué ocurrió ese día? Manifestantes alemanes, simpatizantes del partido nazi, que para esa época eran más del 80% de la población alemana, salieron a destruir todas las tiendas y a quemar los libros, cualquier cosa que estuviera vinculada a los judíos. Es decir, Hitler logró imponer su lógica dentro de la población alemana. Esto es interesante porque cuando hablamos del nazismo nos olvidamos un poquito de esto. Siempre pensamos que Hitler era un loco, que estaba solo y que él hizo esto, hizo esto otro. No, Hitler contó el apoyo con millones, con el apoyo de millones de alemanes. Y no solamente de millones de alemanes, sino que de grandes industriales de toda Europa. ¿Ya? Así es que este tipo en el poder genera cierto esta idea. Bueno, ya hablamos de Stalin, ¿cierto? Y de toda su normativa, ¿cierto? Que significó la muerte de tantas personas. Ahora, ¿cuándo se inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué se inicia la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se inició producto de que Alemania, ya en el año 1936, Alemania anexó Austria, invadió Austria. ¿Por qué lo invadió? Porque Hitler era austriaco. No había nacido en Austria. Se había ido a Alemania a los 16 años, ¿ya? Y bueno, ¿qué dijo la Sociedad de las Naciones cuando Hitler anexó Austria? Nada, la Sociedad de las Naciones dijo, bueno, son alemanes, todos hablan alemán, así que ¿qué mayores problemas van a haber? Está bien. Después, en 1937, Hitler se anexó un territorio que estaba en el sur de Checoslovaquia, ¿ya?
¿Qué dijo la Sociedad de las Naciones? Nada, dijo en realidad tiene razón Hitler porque en ese territorio que ellos anexaron de Checoslovaquia también habían más de 400.000 alemanes viviendo, por lo tanto, y además que ese territorio había pertenecido a Alemania, por lo tanto está bien que así lo hagan. O sea, la Sociedad de las Naciones y el mundo hace la vista gorda con Hitler. Mientras tanto, Hitler fabricaba barcos de guerra, aviones de guerra y llamaba a la conscripción obligatoria a los jóvenes a cumplir con el servicio militar. Todos esperaban entonces que Hitler, que se fortalecía enormemente, atacara a la Unión Soviética. Pero ¿qué ocurrió en agosto de 1939? En agosto de 1939, el ministro de Relaciones del Exterior de Hitler, un señor de apellido von Ribbentrop, con el ministro de Relaciones del Exterior de Stalin, un señor conocido como, bueno, su apellido oficial en la época era Molotov. Yo sé que el nombre le suena, ¿cierto? El cóctel Molotov, las bombas Molotov. Bueno, debe ser que se le asigna a él la invención de esta bomba. ¿Ah? Molotov y Ribbentrop, los dos ministros de Relaciones Exteriores, firmaron un pacto secreto de no agresión. Alemania y la Unión Soviética se declaraban la paz por los próximos 10 años. Y además, declaraban que Alemania, desde el lado occidental, podía invadir Polonia. Y Rusia, desde el lado oriental, podía invadir Polonia. Dejando como fronteras entre ambos un río. ¿Ya? Un punto de frontera. Desde este punto de vista, entonces, la frontera iba a quedar aproximadamente en lo que hoy día sería el río Oder, ¿ya? Alemania, Hitler supo que podía invadir Polonia y reclamar lo que él consideraba era territorio alemán, sin que Stalin se pusiera nervioso y le declarara la guerra. Firmaron este pacto secreto. Esto fue en agosto. El día 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Y lo invadió utilizando, esto lo preguntan siempre, así que por favor, anótenlo. Lo invadió utilizando una táctica militar conocida como el ataque relámpago. Se denomina a este ataque relámpago Blitzkrieg. ¿Ya? El Blitzkrieg. Yo no hablo alemán, así que se los voy a tratar de escribir en el chat. ¿Ya? Ahí está. El Blitzkrieg, que significa ataque relámpago. Era un ataque en el que primero había un bombardeo aéreo enorme, un bombardeo aéreo gigantesco, y después del bombardeo aéreo entraban los tanques, que era la infantería pesada, con la infantería de a pie. O sea, cuando entraban los soldados de a pie, los que entraban caminando, ya estaba todo en el suelo. Con esta táctica, Hitler invadió Polonia en muy poco tiempo. Los pobres polacos no tenían cómo defenderse. Y
Esto ocurrió el día 1 de septiembre, cuando Alemania invadió Polonia. Como siempre, Hitler apareció por las radios y por la prensa de la época haciendo declaraciones de paz y diciendo que este era un acto de justicia, que Alemania estaba recuperando lo que le correspondía, pero Inglaterra y Francia se dieron cuenta que este tipo en realidad estaba mintiendo, que su sentimiento, que su supuesto sentimiento anticomunista parece que era más discurso que realidad, y que tenía este pacto secreto con la Unión Soviética de no agresión. El día 3 de septiembre, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo que he dicho? ¿No? Perfecto. La Segunda Guerra Mundial entonces se inició en Europa, entre Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Qué hizo Hitler? Rápidamente invadió el centro de Europa yendo hacia el norte, invadió a todos los países del norte. El hecho concreto, chiquillos, es que para los primeros meses de 1940, Hitler ya está entrando en Francia. Invade Bélgica, Holanda, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca. Literalmente convierte el Blitzkrieg, arrasa con todos los países. Ningún país es capaz de contener el avance, ¿cierto? El poderoso avance del ejército alemán con este ataque relámpago, ¿ya? Entonces, la guerra en Europa parece decidida. Da la impresión que nadie puede contener el avance de Hitler. Imagínense que ustedes que el 14 de junio, casi como broma, recordemos que el 14 de julio es la Revolución Francesa, un mes antes de la Revolución Francesa, un mes antes de la celebración de un aniversario de la Revolución Francesa, el 14 de junio Hitler desfiló en París, ¿ya? Conquistó París. Entonces da la impresión que nadie contiene a Hitler. ¿Qué le falta por invadir? Inglaterra. ¿Ya? Para 1940, para 1941 da la impresión que Hitler va desde Francia, se va a subir a distintos barcos y va a cruzar Inglaterra, ¿cierto?, con el ejército y va a desarrollar el Blitzkrieg sobre Londres, ¿ya? Sin embargo, en la práctica, esto nunca va a ocurrir. Hitler nunca invadió, nunca intentó invadir Inglaterra. Se conformó con bombardear Londres. Se produjo lo que se conoce como la Batalla de Londres. La Batalla de Londres eran unos ataques enormes militares sobre la capital de Inglaterra y se desarrolló entre 1941 y 1944, prácticamente hasta el término de la guerra. Hitler estuvo bombardeando día tras día desde el aire Londres. Él pensó equivocadamente que bombardeando Londres desde el aire, estos bombardeos casi enfermizos sobre Londres, iba a lograr que los ingleses se rindieran. Es decir, lo que Hitler planteaba es que se iba a quebrar el espíritu inglés y que esto iba a significar, ¿cierto?, que la guerra terminara. Se equivocó, lo único que logró fue que los ingleses se enojaran. Y la verdad es que lo único que querían los ingleses era pelear en contra de los alemanes. ¿Ah? Eso en Europa. Por lo tanto, vamos a tener a Hitler dueño de Francia, dueño de toda Europa, ¿cierto? Pero en 1941 ocurren dos hechos casi inexplicables. Sin que mediara ninguna provocación, en 1941
a finales de 1941, Hitler le declara la guerra a la Unión Soviética. Da la impresión que se sentía tan seguro de haber conquistado Europa Occidental que pensó que no le iba a costar nada conquistar la Unión Soviética. Y le declara la guerra a la Unión Soviética y abre un nuevo frente militar. Es decir, ya no solamente está en Occidente, sino que ahora también va a ir a combatir, ¿cierto?, contra la Unión Soviética, lo que le significó movilizar más de 600.000 soldados. Y al mismo tiempo, en 1941, ocurre otro hecho bien particular. Estados Unidos, ustedes saben, no se había metido en la guerra, Estados Unidos miraba la guerra, ¿ya? Sin embargo, Estados Unidos tenía su propio problema con Japón. Acordémonos de lo que habíamos dicho de Japón en la primera parte de esta clase, ¿cierto? Japón quería conquistar el sudeste asiático y veía a Estados Unidos como su potencial enemigo, ¿ya? Ocurrió que Estados Unidos tenía gran parte de su flota en el sudeste asiático. Japón, el día 7 de diciembre de 1941, bombardeó a las naves militares que estaban en la bahía de Pearl Harbor. ¿Ya? Se produce el famoso ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos y Japón entran en guerra. ¿Qué había ocurrido? Que en 1938 Hitler había firmado un pacto militar con Japón, que se llamaba el Pacto de Acero. También participaba de este pacto Italia. El eje Berlín-Roma-Tokio, desde 1938, el Pacto de Acero. Japón le declara la guerra a Estados Unidos. Y Hitler, haciendo honor a su palabra, le declara la guerra a Estados Unidos también. Es decir, en 1941, en diciembre de 1941, Hitler tiene dos nuevos enemigos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos combate contra Japón en el Pacífico, pero al mismo tiempo envía casi 300.000 soldados a combatir a Europa. Lo que evidentemente va a marcar que este triunfo militar que estaba obteniendo Hitler empieza a cambiar. Para 1942, el principio del fin para Hitler comienza lentamente. Tiene sus últimos grandes triunfos. Para 1943, la guerra empieza, los territorios, el avance alemán es contenido y comienza a hacer retroceso. Los rusos lo contienen en Oriente y lo empiezan a hacer retroceder. Para 1945, en abril de 1945. Acelga, no bonito el tomate, lo puede elegir. ¡Albahaca, silencio para elegir espinacas! Ya. Para 1945, como les decía, rusos y norteamericanos llegan a Berlín. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Vamos a tener un claro triunfador. Los aliados. Los aliados esta vez van a ser Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Aparte de un montón de otros países. Chile entró a la guerra, Chile le declaró la guerra durante el gobierno de don Juan Antonio Ríos. En 1942 Chile le declara la guerra a Alemania y pasa a apoyar simbólicamente a los aliados. Digo simbólicamente porque, salvo Brasil, Brasil es el único país latinoamericano que envió tropas en forma oficial a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y Argentina se declaró neutral en el conflicto. Los demás países latinoamericanos, todos le declararon la guerra a Alemania, como lo hizo Chile. ¿Ya? Así que ahí hay un datito que
Yo sé que en una de esas les puede interesar. Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania, el mundo va a cambiar. La Segunda Guerra Mundial decide el mundo, ¿cierto? Cambia el mundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Estados Unidos es el gran vencedor, porque en agosto del 45 Estados Unidos tiene y demuestra que tiene un poder que nadie más tiene, que es la bomba atómica, ¿cierto? La guerra con Japón, Japón siguió combatiendo, Alemania se rindió el 27 de abril de 1945. Para el 30 de abril de 1945 la guerra está oficialmente terminada en Europa. Pero Japón sigue combatiendo con Estados Unidos. Japón no ceja en su afán de combatir contra Estados Unidos, y Estados Unidos en agosto de 1945 lanza las dos bombas atómicas, las famosas dos bombas atómicas, ¿cierto?, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y se convierte en la única potencia nuclear de la Tierra. Y en este escenario termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Europa de nuevo destruida, Alemania invadida por rusos y norteamericanos, y franceses y ingleses también, de Yapa, digamos. Japón destruido completamente, y Estados Unidos dueño de la situación con bombas atómicas. ¿Cómo se ordena este mundo? Bueno, el mundo se ordena de la siguiente manera. Estados Unidos, Inglaterra, el presidente Roosevelt y Winston Churchill, los jefes de gobierno norteamericano e inglés respectivamente, se reúnen con Stalin en una reunión que se llama la Conferencia de Yalta, con Y, ¿ya? Y en la Conferencia de Yalta, Stalin logra algo absolutamente insospechado. Stalin logró que un tercio de Europa Oriental quedara bajo el dominio soviético. Ahora ya no va a ser solamente la Unión Soviética el país con gobierno comunista, sino que van a haber, aparte de la Unión Soviética, otros 6 países de Europa Oriental con gobiernos comunistas. Y a ese territorio que va a dominar la Unión Soviética se le llama países de la cortina de hierro. En 1946, Winston Churchill, ¿cierto?, los definió como los países de la cortina de hierro. Además de esto, esa es primera consecuencia. Entonces tenemos a la Unión Soviética con Europa, dominando Europa Oriental, ¿sí? Y ahí tenemos el sector socialista del mundo. Alemania, a su vez, quedó dividido en 4 zonas de ocupación. Una norteamericana, una soviética, una inglesa y una francesa. Franceses y norteamericanos rápidamente se dieron cuenta que, franceses e ingleses rápidamente se dieron cuenta que era muy caro mantenerse como países ocupantes de una tercera potencia. Por lo tanto, renuncian a sus territorios y se lo entregan a Estados Unidos. En la práctica, Alemania queda dividida en 2. Alemania Oriental y Alemania Occidental. De esta división van a surgir 2 países en los años 60. La República Democrática Alemana, o RDA, bajo el dominio de la Unión Soviética, y la República Federal Alemana, o RFA, bajo el dominio político de Estados Unidos. Por lo tanto, Alemania va a estar dividida en 2 países, RDA y RFA. ¿Les quedó claro hasta ahí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se produce lo que se conoce como la reunificación alemana. La reunificación alemana ocurrió a finales de los años 80, ¿ya? Exactamente se celebra la reunificación alemana
el día 10 de diciembre de 1989. Se establece hoy día entonces que el 10 de diciembre de 1989 Alemania se reunificó, ¿ya? Y terminó esta división alemana provocada desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, Alemania estuvo dividida durante casi, si ustedes se ponen a pensar, durante casi 45 años, ¿ya? Ahora bien, tenemos que otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial va a ser que, obviamente, una enorme cantidad de muertos. Si en la Primera Guerra Mundial habían muerto, se estima que murieron entre 10 y 16 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial la estimación es bastante más grande. ¿Ah? Estamos hablando de 60 millones de personas. 60 millones de muertos. Y ojo que hay estimaciones que elevan la cifra hasta casi los 90. Ahora, el costo en vida humana es extraordinario, ¿ya? Y se reorganiza el mapa de Europa entonces, ¿cierto? Tenemos esta reorganización del mapa de Europa y empiezan a haber dos polos, ¿ah? Se produce lo que se conoce como el mundo bipolar. Un polo socialista, la Unión Soviética, y un polo capitalista liderado por Estados Unidos. En el año 1946 se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que vino a reemplazar a la Sociedad de las Naciones. ¿Ya? La ONU entonces se va a convertir en el organismo que va a guiar a todas las naciones de la Tierra. ¿Cuál es el objetivo de la ONU? Que no vuelvan a haber mayores guerras, convertirse en un foro de conversación, en una instancia en que los países civilizadamente moderen sus diferencias y que se llegue a un acuerdo, ¿cierto? Oficialmente la ONU se crea el 24 de octubre de 1945. La gran diferencia, como les decía, es que esta vez Estados Unidos sí participa de este organismo. Además, este organismo va a crear dentro de sus integrantes, todos los países que integran la ONU, ¿cierto? Va a haber un comité de seguridad en el cual hay países que participan en forma permanente, que son obviamente las principales potencias, ¿ya? Cualquiera de estos países, cualquiera de estas potencias que pertenecen a la seguridad de las Naciones Unidas que se oponga a algo, basta con la sola oposición de un país para que esa resolución de la ONU no se convierta en resolución. Es decir, tienen derecho a veto. ¿Cuáles son esos países? Imagínense. Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Francia, Inglaterra. Esos 5 países. Y se agrega un sexto. Ese sexto es por sorteo. Y la verdad es que no tiene mucho peso. Bueno, hay otros países que pertenecen a este foro, pero no tienen derecho a veto. Solo los países que nombré, ¿cierto?, van a tener este derecho a veto. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Entonces tenemos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, muchos muertos, más de 60 millones de muertos, cambios políticos, una Europa oriental que ahora es dominada por la Unión Soviética, una Alemania dividida, 2 países, ¿cierto? Y la creación de las Naciones Unidas, de esta ONU, de este organismo, ¿cierto?, que pretende imponer o desarrollar esta lógica de que tiene que haber paz. ¿Ya? Bueno, una de las primeras resoluciones de las Naciones Unidas va a ser muy polémica porque en el año 1947 se creó el Estado de Israel, ¿ya? Para dar solución a una situación que se conoce en la historia como el problema judío. ¿Qué ocurrió con los judíos? Ustedes saben que durante el nazismo
una de las obsesiones que tenía Hitler era que había que eliminar a los nazis, a los judíos, perdón, de la tierra. Y creó los campos de concentración, desarrolló el famoso Holocausto, particularmente en Europa Oriental, donde murieron, se estima aproximadamente unos entre 8 y 10 millones de judíos, ¿ya? Y es más, hay algunos autores que llevan la cifra hasta 13 millones de judíos. Entonces el pueblo judío, este pueblo tan maltratado durante la Segunda Guerra Mundial, por decisión de la ONU y por presión de Estados Unidos y de Inglaterra, se va a otorgar un territorio para que los judíos tengan un Estado propio. Ese Estado propio entonces se va a llamar Israel, y va a ocupar más o menos lo que la Biblia denominó, lo que la Biblia se llama la tierra prometida. Ahora, para crear el Estado de Israel, que es un Estado muy chiquitito, debe ser como la región metropolitana más o menos, para crear el Estado de Israel le quitaron pedacitos de territorio a poblaciones de origen musulmán, ¿ya? Poblaciones árabes de la zona. Y esto genera que Israel haya entrado en guerra con todos sus países vecinos y se haya convertido en un país militarizado, ¿ya? Con el apoyo, con el fuerte apoyo de Estados Unidos, donde la comunidad judía es muy, muy poderosa. La gran diferencia que tiene la derecha europea con la derecha norteamericana, que es un dato bien interesante para que entienda algunos procesos, es que la derecha norteamericana es pro-judía y la derecha europea es antijudía. Esa es la gran diferencia que tiene un nacionalista europeo respecto de un nacionalista norteamericano. El nacionalista norteamericano es pro-judío, el nacionalista europeo es antijudío. ¿Ya? Ahora bien, tenemos entonces este mundo bipolar. Y aquí nos vamos a referir ahora, en los minutos que nos quedan, al principal proceso que sigue a la Segunda Guerra Mundial, que es conocido como la Guerra Fría. ¿Ah? La Guerra Fría, War Cold, ¿ya? Como lo bautizó, eh, como lo bautizó un filósofo, un pensador de la época. ¿Ah? Título que después fue adoptado por un periodista. Un periodista escuchó hablar de este concepto y lo popularizó en la prensa norteamericana. El periodista que popularizó el término de Guerra Fría se llama Walter Lippmann. ¿Ya? Walter Lippmann es el que, no es el creador, pero es el que populariza el uso de este término, Guerra Fría. ¿A qué se refiere esta Guerra Fría? La Guerra Fría es una lucha ideológica entre el socialismo soviético y el capitalismo norteamericano. Las dos grandes superpotencias luchan por demostrar que son mejor que la otra. ¿Ya? Recordamos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la única potencia que tenía armas nucleares. Sin embargo, la Unión Soviética, para sorpresa de todo el mundo, en 1949, es decir, apenas 4 años después que Estados Unidos, logró desarrollar su propio armamento nuclear y empató la situación. Por lo tanto, ya un enfrentamiento militar entre la Unión Soviética y Estados Unidos ya no iba a ser una guerra cualquiera, iba a ser una guerra con armas nucleares. De ahí a que Einstein, el famoso físico, ¿cierto?, que estaba con vida en la época, dijera, no sé cómo se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé que la Cuarta Guerra Mundial se va a pelear con palo y con piedras. Es decir, una Tercera Guerra Mundial nuclear iba a retrotraer la civilización, ¿cierto?, a la era de las cavernas, ¿ya? La Guerra Fría, entonces, es este periodo que se inicia y que abarca desde 1946, dicen algunos autores, hasta el año 1991. ¿Qué ocurrió en 1991? En 1991 cayó la Unión Soviética, se produjo la caída de la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron militarmente
y combatieron militarmente en forma indirecta. Nunca hubo enfrentamientos directos entre ambas potencias. ¿Ya? Se produce la guerra de Corea en Asia. China, que se había convertido al comunismo en 1949 con el triunfo de la revolución de Mao, ¿ya? Apoya a Corea. Estados Unidos está ocupando Japón. Japón está al lado de Corea. Estados Unidos no quiere que avance el comunismo, va a contener el comunismo a Corea. 1949 hasta 1953, la guerra de Corea. Finalmente en 1953 se llega a un acuerdo. Corea queda dividida en dos, Corea del Sur, capitalista, con apoyo norteamericano, y Corea del Norte, comunista, con apoyo chino y de la Unión Soviética. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Existe esta división. Corea del Norte, Corea del Sur, 1953. ¿Qué otro hito, qué otro hecho importante nos marca la Guerra Fría? Tenemos la Guerra de Vietnam, en los años 60. Estados Unidos va a Vietnam a contener el avance comunista. Se desarrolla una teoría, la teoría del efecto dominó. Si Vietnam se hace comunista, toda Asia va a ser comunista. De ahí a que Estados Unidos intervenga en Vietnam, con más de 500.000 soldados. En principio pensaron que la intervención duraría un par de meses. Intervienen en 1964, desde enero de 1964. La guerra duró 9 años. ¿Ya? Ahora, ¿obtuvo lo que quería Estados Unidos en Vietnam? Sí lo obtuvo porque logró contener el avance del comunismo en Vietnam. Asia no se hizo comunista. Sin embargo, el hecho que más cercano estuvo de provocar una guerra directa entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue la instalación de misiles en Cuba, ¿ya? En un hecho que se conoce con el nombre de la crisis de los misiles en Cuba, ¿ya? La crisis de los misiles en Cuba ocurrió exactamente en octubre de 1962. En octubre de 1962, naves espías norteamericanas descubrieron que en Cuba, donde había llegado al poder en 1959 Fidel Castro, ¿cierto? Y había decretado que Cuba era aliada soviética y se hacía comunista como la Unión Soviética, los soviéticos intentaron poner una base de misiles nucleares, ¿ya? Los cubanos alcanzaron a... Los cubanos y los soviéticos alcanzaron a instalar ahí las plataformas de lanzamiento. Se enteraron los norteamericanos y le pusieron un bloqueo naval, ¿ya? A la flota soviética que iba a Cuba con los misiles. Bueno, se iniciaba la tercera guerra mundial, iban a pelear. A su vez, Estados Unidos había instalado misiles en Turquía, misiles nucleares que apuntaban a la Unión Soviética. Bueno, finalmente todo se resolvió. Los soviéticos no instalaron misiles en Cuba y los norteamericanos tuvieron que retirar los misiles nucleares que tenían en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Esa es la única vez en que la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron a punto de ir a una guerra. Es el mayor conflicto de la Guerra Fría en términos militares. Ahora, la Guerra Fría también se expresó en otros ámbitos, no solamente en el ámbito militar. La Guerra Fría también se expresó en el deporte. Soviéticos y norteamericanos competían para ver quién obtenía mayor cantidad de medallas de oro. También se expresó en la carrera espacial, ¿ah? La carrera espacial que empezó en los años 50. No nos olvidemos, los soviéticos toman gran ventaja a principios de los 60. Ponen al primer ser vivo en el espacio, una perrita que se llamaba Laika,
¿cierto? Lanzan el primer satélite al espacio. Ponen al primer ser humano en el espacio, a Yuri Gagarin, ¿cierto? Primer cosmonauta. No nos olvidemos que los astronautas rusos no se llaman astronautas, se llaman cosmonautas. Astronautas son los norteamericanos, ¿ya? Ponen a la primera mujer en el espacio, Valentina Tereskova. En abril de 1961, los rusos pusieron a Yuri Gagarin en el espacio. Nadie se acuerda del que llegó segundo al espacio. El que llegó segundo al espacio se llama Alan Shepard. Y llegó en mayo. Los norteamericanos, un mes después que los rusos pusieron un hombre en el espacio. Pero la carrera espacial era así, había que llegar primero. Ahora, ¿cuándo culmina la carrera espacial? La carrera espacial de una u otra manera culmina con la llegada del hombre a la Luna. En junio de 1969. Son expresiones de esta lucha, de esta competencia por demostrar quién es mejor que el otro. ¿Ya? Bien. La Guerra Fría termina en 1991 con la caída de la Unión Soviética, que es finalmente el término de esta Guerra Fría y el inicio de este mundo actual, de este mundo, ¿cierto?, que vivimos hoy, de este mundo, hoy se llama el mundo multipolar. Hay distintos polos. Estados Unidos ya no es la mayor superpotencia de la Tierra en muchos ámbitos. Hay otros polos. Está Japón, está China, está la Unión Europea, ¿ya? Y Rusia, que de una u otra manera, ¿cierto?, se mantiene ahí con esto. No nos olvidemos el nombre, ¿eh? Para terminar con esto, un dato bien simpático. Cuando vino el coronavirus y los rusos dijeron, tenemos la primera vacuna, Vladimir Putin irónicamente bautizó esa vacuna con el nombre de Sputnik. Sputnik 5 se llama la vacuna rusa contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque el Sputnik fue el primer satélite en salir al espacio. ¿Ah? En la carrera espacial golpeó a los norteamericanos este hecho de que los soviéticos tuvieran tecnología para poner satélites en el espacio y poder espiarlo, y ellos no tenían aún esta tecnología. De ahí el nombre de Sputnik. Fue una pequeña broma, un pequeño recordatorio de la Guerra Fría que hizo Vladimir Putin, ¿cierto?, a Estados Unidos. Bien, les agradezco enormemente que me hayan escuchado, les agradezco enormemente su participación de la clase, espero que les haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, alguna consulta que me quisieran formular en este minuto, ahora es cuando. Nos faltó clase, yo creo que es necesaria una clase más, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y créanme que me esforcé por cubrir todos los temas que don Egidio me pidió que cubriera. Eh, Así es que les agradezco enormemente. Espero que estén muy bien. Cuídense. Ahí hay una manito levantada, lo escucho. Dígame. Yo, profe Joana, Joana, dígame. primero pedir disculpas porque se me activó el micrófono en un momento. Yo estoy trabajando en la feria ahora. Sí, sí, me di cuenta, Joana, no se preocupe. No, a mis se preocupe. compañeros y a usted. No se preocupe. Por favor. No se preocupe por eso, Joana. Bueno, y segundo, quería preguntar. En la Primera Guerra Mundial, entonces ¿Ya? el motivo principal, no sé si me quedó bien claro, que fue la muerte del príncipe Francisco Fernando I. Claro. ¿Eso fue uno de los motivos por la cual se inició o se declara la Primera Guerra Mundial? Es la causa de la declaración, ¿ya? Es la justificación de iniciar la guerra. Pero en realidad hablamos, ¿cierto?, que había nacionalismo, que Alemania tenía rivalidad con Inglaterra, es decir, la justificación esa fue como la gota sola, que claro, rebalsó el vaso, una cosa claro, así. la justificación por sí sola de la muerte de una persona obviamente no explica una guerra mundial. ¿Ya? Claro. Nadie es tan importante. ¿Ya? Ok, Joana. Gracias y mil disculpas de nuevo. No se preocupe. Que tenga buen día. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. No, perfecto. Dejamos la clase hasta acá entonces. Les agradezco nuevamente el haber participado. Que tengan muy buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Ha sido un gusto para mí verdaderamente estar con ustedes. Que les vaya muy bien. Espero que les haya quedado todo muy claro. Adiós.
Gracias, chao. Perdón, Emir, dígame, ¿qué quiere decir? Quería darle las gracias, profe. Fue muy interesante la clase. Me dio mucho gusto escucharle y participar de ella. Gracias a usted, Emir, por sus preguntas y su participación. Que tenga buen día. Igual para usted. Adiós.